Hoy comenzamos un nuevo libro de los profetas menores, así que oremos al Señor, cerremos nuestros ojos, que Dios pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. Podamos inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Oremos a Dios, no nos distraigamos con otras cosas, cerremos nuestros ojos, oremos a nuestro Señor. Bendito Señor, gracias te damos por esta mañana preciosa, por permitirnos, Dios, acercarnos a tu presencia en los méritos de Cristo, aquel que entregó su cuerpo y su sangre a favor de nosotros. No hay nada, Dios, que nosotros hagamos hecho en la salvación. Toda la salvación es obra tuya. Y estamos agradecidos, Padre, por ello. Todo te lo debemos a ti, Padre eterno. Y por eso nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra sujeción a ti, Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, gracias por el Espíritu Santo, aquel que nos lleva al conocimiento de toda verdad. Háblanos e instrúyenos esta mañana. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hoy comenzamos, mis amados hermanos, lo decía hace unos momentos, un nuevo libro del Antiguo Testamento, el libro de Ageo. El libro del profeta Ageo, profeta menor Ageo. Ageo es un profeta post-exílico, escúchame bien, mi hermano, es decir, profetizó después del exilio de los judíos en Babilonia. Nota bien, alrededor del año 536 al 520 antes de Cristo. Poco se sabe de este profeta. Su nombre significa festivo o fiesta, porque posiblemente Ageo haya nacido en una de las fiestas judías. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero de este profeta poco se sabe, salvo que se le menciona en el libro de Esdras. Y siempre se le menciona al profeta Ageo con el profeta Zacarías. Dice Esdras capítulo 5, versículo 1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. ¿Nota bien, mi hermano? Esdras menciona a Ageo y a Zacarías, profetas de Dios. Veamos un poco el contexto histórico del libro de Ageo. Por espacio de 70 años, tú recordarás, Judá había estado en cautiverio en Babilonia, tal como lo predijo el profeta Jeremías. Fueron disciplinados, castigados por Dios, por haberse alejado de Dios, por haberse entregado a la idolatría, igual que y no aprendieron de sus hermanos los israelitas, que fueron conquistados por los asirios. Los judíos fueron conquistados por los babilonios. Arrasaron con Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Fueron arrasados por los babilonios. Pero los babilonios fueron conquistados ahora por los persas. El imperio que ahora impera en la sociedad, en el mundo antiguo, es el imperio persa. Y en el año 538 antes de Cristo, Ciro, el rey persa, le permitió a los judíos regresar a su territorio bajo el liderazgo de Zorobabel y la guía espiritual del sumo sacerdote llamado Josué. Alrededor de 50,000 judíos regresaron del exilio babilónico, pero hubo muchos que se quedaron en Babilonia. Entre los que regresaron con Zorobabel estuvo el profeta Ageo. Nota bien, el rey persa Ciro había dado la orden de reconstruir el templo. Esdras capítulo 3. Ahora, ¿por qué de entre todas las cosas que tenían que hacer los judíos, lo primero que tenían que hacer era reconstruir el templo? Porque el templo
les permitía a ellos tener la presencia de Dios y mantener esa comunión con Dios en primer lugar. Por eso fue lo primero que se le dijo a los judíos que debían hacer: reconstruir el templo. Pero lamentablemente apenas comenzaron a reconstruir el templo, los samaritanos le ofrecieron ayuda a los judíos para reconstruir el templo. Pero tú recordarás quiénes eran los samaritanos. Los samaritanos eran aquellos israelitas que quedaron cuando el reino del norte fue conquistado por los asirios. Los asirios conquistaron el reino del norte 722 a.C. y cuando conquistaron a los israelitas se llevaron a las 10 tribus, pero dejaron algunos israelitas viviendo, a los pobres israelitas los dejaron viviendo en Samaria, pero trajeron otras naciones y los israelitas que se quedaron se mezclaron con estas naciones. Ya no eran israelitas de pura raza, se mezclaron con naciones paganas y allí surgieron los samaritanos. Entonces los judíos, cuando regresaron a su territorio, entonces iban a reconstruir el templo, los primeros en brindarle ayuda fueron los samaritanos, pero los judíos lo rechazaron. ¿Por qué? Ellos dijeron: ustedes no son israelitas de pura raza, se han mezclado con otras naciones, ahora ustedes son chusmas. Me estoy acordando del Chavo del Ocho. Ustedes ahora son cruzados, ustedes no son raza pura, ¿no? Así que ustedes se han mezclado con paganos. No queremos la ayuda de ustedes. Y al rechazar esa ayuda, los samaritanos se enojaron. Allí empieza el problema entre judíos y samaritanos. Allí, como no les permitieron la ayuda de reconstruir el templo, los samaritanos dijeron: los empezaron a molestar. Mandaron una carta al rey Artajerjes, al rey persa Artajerjes, diciéndole que los judíos se querían rebelar. Así que el rey Artajerjes envía un edicto y detiene la reconstrucción del templo. Ahora, esto ocasiona que los judíos comenzaran a enfriarse espiritualmente hablando. La tierra estaba empobrecida. Entonces, las dificultades para edificar el templo los había llenado de desaliento y desconfianza a los judíos. La sociedad comenzó a secularizarse, mundanalizarse. Los judíos, la avaricia comenzó a controlar el corazón de los judíos y sus prioridades se alteraron. En pocas palabras, se enfriaron espiritualmente hablando. Ahora, Dios dejó de ocupar el primer lugar en la vida de los judíos. El problema fue más de corazón que de circunstancias. La reconstrucción del templo se paralizó por espacio de 14 años hasta que hicieron su aparición los profetas Ageo y Zacarías y animaron al pueblo a reconstruir el templo. Gracias a la predicación de estos dos profetas, los judíos volvieron a tomar conciencia de su responsabilidad. Reanudaron el trabajo en el año 520 a.C., obteniendo del rey Darío, el nuevo rey persa, que había reemplazado a Artajerjes. El nuevo rey persa Darío revocó el edicto de Artajerjes, que detuvo la construcción del templo. El templo se terminó de construir en el año 516 antes de Cristo, en el año sexto del rey Darío. Amén. ¿Me dejé explicar un poquito el contexto? Amén. Ahora vamos a ver el primer tema, capítulo 1 de Ageo. Reordenemos nuestras prioridades. Este es el primer tema. Mi hermano, yo quiero que usted esté bien atento, amén, a este primer tema. Es importante,
valioso para su vida como lo ha sido para mi vida. Nadie está libre de alterar sus prioridades en su vida, nadie, ningún creyente. Esto pasa cuando los valores que guían nuestra vida se han desordenado. Comenzamos a priorizar lo temporal por encima de lo espiritual. Comenzamos a colocar lo material y secular por encima del reino de Dios. En lugar de centrar nuestra vida en Dios y en sus enseñanzas, comenzamos a priorizar otros aspectos de nuestra vida terrenal, como los estudios, el trabajo, la diversión, mi propio bienestar. Ahora, déjame decirte algo, mi hermano, no es malo el trabajo. No es malo la diversión, no, eso no es lo malo, no es malo los estudios. El problema es cuando colocamos los estudios, el trabajo, la diversión, mi propio bienestar por encima de Dios. ¿Me dejo entender? Amén. Ese es el problema. No es malo jugar fútbol. Pero si yo coloco el fútbol por encima de Dios, eso es malo. Esto nos conduce a una vida de prioridades incorrectas. Esto nos lleva a descuidar lo más importante de nuestras vidas, según las Escrituras. Esto le pasó a la iglesia de Éfeso. Por eso fue reprendida por el Señor Jesús en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, han alterado sus prioridades. Cristo les dijo, yo no ocupo el primer lugar en sus vidas. Ustedes han dejado de amarme como primera prioridad. Han comenzado a amar ustedes a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, por encima de mí. Pero también le pasó al pueblo judío en los días de Ageo. Y lo tenemos resumido en este capítulo 1. ¿Qué encontramos en el capítulo 1? Miren, mis hermanos, 6 cosas importantes. 1, el problema presentado. Mira el problema que se presentó en los días de Ageo. Habían regresado. Y mira lo que pasó. Versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo. Mira, noten las circunstancias en las que escribe el profeta Ageo. En primer lugar, da la fecha de su profecía. ¿Qué fecha es? 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. Esta fecha es casi exacta. ¿Por qué? Porque los persas, escúchame bien, los persas solían colocar bien la fecha de sus reyes, de sus gobernantes, de sus emperadores. En este caso se habla del rey Darío. Y entonces la fecha es casi exacta porque los persas colocaron casi con exactitud las fechas. Entonces estamos hablando del 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. Era la época de la cosecha de la fruta. Y en tiempos de un rey gentil como el rey persa Darío. Noten que no está hablando del calendario judío, sino de un calendario gentil. ¿Qué pasó ese día? Vino palabra de Jehová al profeta Ageo. Lo segundo que encontramos es que Ageo no va a compartirles sus propios pensamientos o criterios, sino que va a comunicarles la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer todo profeta, todo predicador, todo pastor, comunicar con exactitud la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos cada domingo. Leemos un pasaje y estudiamos ese pasaje. Y aprendemos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo no les comparto mis criterios ni mis pensamientos, sino lo que Dios dice en su palabra. Amén.
Lo tercero que encontramos es a quienes está dirigido el mensaje, a Zorobabel. En primer lugar, su nombre significa sembrado en Babilonia. ¿Por qué? Porque él nació en la cautividad en Babilonia. No nació en territorio en Jerusalén. No nació en Palestina. Su nombre en realidad es un nombre pagano. Zorobabel. Era del linaje de David. Era nieto del rey Joacim, uno de los últimos reyes de la cautividad babilónica. Joacim. Era bisnieto del rey Josías, Zorobabel. El rey persa Ciro lo hizo gobernador de Judá. En segundo lugar, el mensaje va para el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat. ¿Quién era Josadat? Josadat había sido el último de los sumos sacerdotes cuando se da la conquista o cuando Babilonia arrasa con Jerusalén. El último de los sumos sacerdotes, cuando Babilonia destruye la ciudad de Jerusalén y destruye el templo. Año 586 antes de Cristo. Ahora, nota mi hermano, su hijo Josué, que también ahora es sumo sacerdote, es posible que haya nacido en la cautividad, igual que Zorobabel. El mensaje fue tanto para la autoridad civil como la autoridad religiosa. El mensaje está dirigido a los líderes, aquellos que tienen la rienda de la nación, porque si ellos lo toman, ellos lo van a propagar a toda la nación. ¿Cuál fue el mensaje? Esa es la pregunta. ¿Cuál fue el mensaje? Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Notas cuál es el mensaje? La orden era clara. Hay que reconstruir el templo sí o sí. Pero ¿qué pasó? Este pueblo, nota que dice Dios, este pueblo, no dice mi pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está enojado con ellos. Es como cuando mi esposa está enojada, cuando no está enojada conmigo me dice mi amor, pero cuando está enojada conmigo dice Fernando. Así es. Ahora nota mi hermano, Dios está enojado con este pueblo. ¿Por qué? Porque no están haciendo su voluntad. Están ocultando su desobediencia con una excusa piadosa. No ha llegado aún el tiempo de edificar la casa de Jehová. No es el momento propicio. No es el tiempo para edificar la casa de Dios, la casa de Jehová. No es que no querían edificar la casa del Señor, el templo. Sí querían, entre comillas. Pero ellos decían, no es el momento, no es el tiempo. Ojo, de hacerlo. Esa era la excusa. Es como decir, el Señor me está dirigiendo a hacer otra cosa. Y así cubrimos una multitud de pecados. Quizás las excusas eran muchas. Los tiempos son difíciles. Los samaritanos pueden atacarnos. No hay pobreza, hay escasez, no hay plata. La gente está muy ocupada. No es el tiempo para edificar el templo. Dos, la verdadera razón. Detrás de esa excusa hay una verdadera razón. Nota bien, mi hermano. La razón verdadera. Ahora el Señor va a desbaratar toda excusa falsa, dando la razón verdadera por la cual no quieren edificar el templo del Señor. Versículos 3 y 4. Mira lo que dice allí. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo,
diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Ajá, ajá. ¿Qué le está diciendo el Señor? Perdóneme, el Señor es muy sabio, no te lo dice así con mucho amor y mucho afecto, ¿no? Hermanito, mírame. Si no ha llegado el tiempo para edificar mi casa, ¿cómo es que ha llegado el tiempo para edificar tu casa? Te lo voy a repetir. Iglesia de los Olivos, hermanos de los Olivos. Si no ha llegado el tiempo para edificar mi casa, ¿cómo es que ha llegado el tiempo para edificar vuestras casas? O sea, no hay tiempo para edificar mi casa, pero sí hay tiempo para edificar sus casas. Y no cualquier casa. Están edificando casas artesonadas. ¿Sabes qué significa casas artesonadas? Casas de lujo. Grifería Bainza. ¿No? Waters, esos que acolchonados. Mármol, ¿no? En la cocina. Luces por todos lados. 2, 3 pisos. ¿Notas lo que está diciendo el Señor? No había tiempo para construir la casa del Señor, pero sí había tiempo para construir sus propias casas y de lujo. Se han pasado 15 años construyendo sus propias casas, mientras la casa del Señor está en ruinas. Cuando es para Dios, no hay tiempo, no hay plata. Pero cuando es para nosotros, no, hay tiempo, hay plata. Ah, así es. Lo que estaba impidiendo la construcción del templo no era la falta de dinero, no era la falta de tiempo, era la falta de voluntad. ¿Cuál era el verdadero problema? Era un problema de prioridades. Era un problema de prioridades. Ellos estaban colocando sus propios proyectos y planes por encima de los proyectos y planes de Dios. Abandonaron la casa de Dios para invertir en sus propias casas. Aún no es el tiempo para edificar la casa del Señor. Esa fue la excusa con la cual calmaron sus conciencias. Calmaron sus sentimientos de culpa. Así se sentían libres de hacer lo que les da la gana y no hacer la voluntad de Dios. Siempre habrá una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Dios estaba ocupando un segundo, tercer, cuarto, quinto, séptimo lugar. Primero eran ellos, sus intereses, su bienestar, su diversión, sus deseos, sus caprichos. Todo lo habían colocado por encima de Dios. Aún no es el tiempo para ir a la iglesia. Aún no es el tiempo para leer la Biblia. Aún no es el momento para estar orando mucho, para buscar a Dios. Pero sí hay tiempo para ver Netflix. Y una maratónica de 24 capítulos.
si hay tiempo para salir con la enamorada, con el enamorado, si hay tiempo para salir a pasear y divertirnos en familia, si hay tiempo para poner la casa bonita, si hay tiempo para el fútbol. Perdone, pastor, para Dios no hay tiempo y no hay plata. Están calladitos. Ay. Mi hermano, no creas que esto no habló primero a mi vida. Cuando estaba haciendo el mensaje, yo me puse a llorar delante de Dios. Porque ¿cuántas veces he hecho eso? He puesto otras cosas en primer lugar y no a Dios. El problema, mi hermano, es un problema de prioridades. Ellos, cuando postergaron las cosas de Dios, comenzaron a secularizarse, a mundanalizarse. Perdieron toda sensibilidad espiritual. Y cuando ocurrió esto, Dios pasó a un segundo lugar en sus vidas. Y priorizaron sus propios planes. Y eso es triste. Lo mismo le pasó a la iglesia de Éfeso. El Señor Jesús lo reprendió. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero ellos servían al Señor, sí, pero sin Cristo. Pero ellos eran celosos con la falsa doctrina, pero sin Cristo. Lo hicieron para ser reconocidos, pero no para Cristo. Porque no amaban a Cristo en primer lugar. Amaban el servicio, pero no a Cristo. Cristo no era su prioridad. Cristo no era lo primero. 3, el llamado de Dios para su pueblo. ¿A qué los llama Dios? ¿A qué los llamó el Señor? Mira, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y lo vuelve a repetir. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Cuando Dios dice algo 2 veces es porque quiere ponerle énfasis. Es importante. Hay que tomarlo en serio. ¿Qué? Lo que está diciendo el Señor es: reflexionen sobre su conducta. ¿Cómo se están comportando? Es como si el Señor les estuviera diciendo: no se trata del edificio, no se trata de lo material. Se trata de la relación que están teniendo conmigo. Yo he dejado de ocupar el primer lugar en sus vidas. Tanto ellos como sus padres no habían logrado entender lo que significaba ese templo para Dios. Dios se mantenía cerca de ellos por medio del templo. Ellos debían meditar en todo lo que habían pasado. 70 años atrás Dios los había castigado, mandó a los babilonios para arrasar con ellos. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Dios dejó de ser su prioridad. Ellos tenían que meditar en su historia inmediata. Tenían que recordar lo que había pasado con su pueblo. Cómo se habían entregado a adorar a otros dioses. De cómo sus padres se habían alejado del templo. Y cómo el castigo llegó en el año 586. Los babilonios saquearon Jerusalén, destruyeron el templo y se llevaron a la mayoría de judíos al exilio. Todo porque dejaron de tener a Dios como prioridad.
Los ídolos habían ocupado el lugar de Dios y la conducta era un desastre. Oprimían a los pobres, había injusticia en todos lados, robo, coimas, se apartaron de la ley de Dios. Pero ahora Dios en su gracia les permite regresar a su territorio y les dice: lo primero que deben reconstruir es el templo para mantener una comunión conmigo, para mantenerse cerca de mí. No cometan el mismo error que cometieron sus padres, aprendan de su historia. Reflexione, medita. Medita. Cuatro, las consecuencias de nuestras malas decisiones. Las consecuencias. Dios no solo les dice que miren hacia el pasado, sino también les dice que miren lo que está ocurriendo hoy. Cuando Dios no es nuestra prioridad, las consecuencias son terribles. Dios nos disciplina para corregirnos. Insatisfacción, insatisfacción. Mira, versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. No hay satisfacción. Ellos estaban invirtiendo todos sus recursos en la siembra, la alimentación, en el agua, en el vestido, en el trabajo, para satisfacer sus necesidades básicas, pero toda esa inversión estaba terminando desastrosamente. Todo era en saco roto. Dios los estaba disciplinando en las cosas materiales para que ellos reflexionen y corrijan. Para Dios el tema de las prioridades era demasiado importante. Lo considera importante para nuestro crecimiento espiritual. Para Dios la causa de la paralización de la reconstrucción del templo no era la falta de recursos o la falta de tiempo, sino la alteración de las prioridades. Ellos no estaban invirtiendo en lo prioritario, en la vida espiritual. Estaban invirtiendo ¿en qué? En lo material, en lo temporal. Descuidar el templo equivalía a descuidar su relación con Dios. Si alteras tus prioridades, si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, todo va a terminar en insatisfacción. Nada te va a satisfacer, ni comida, ni diversión, ni enamorada, ni enamorado, ni familia, ni fútbol, ni Netflix, ni el celular. Siempre querrás más, pero no habrá satisfacción. Por eso el Señor Jesús dijo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás yo lo añado. No te preocupes de lo demás, preocúpate por buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mira la otra consecuencia, sequía espiritual. Versículo 9, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Buscaban mucho pero recogían poco. Y lo poco que recogían, Dios se encargaba ¿de qué? De disiparlo. De que lo perdieran. Estaban atravesando una tremenda sequía y ellos se preguntaban: ¿pero por qué nos pasa esto? ¿Por qué la plata no alcanza? ¿Por qué mi vida está mal? Pese a que tengo todo. No se dan cuenta de que esta sequía es porque Dios la ha producido.
es un castigo de Dios para sus vidas. El éxito no les sonríe, porque simplemente Dios no se los da. Las cosas no salen como uno espera que salen. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades están mal. Dios no ocupaba el primer lugar en sus vidas, por eso todo le salía mal. 3, falta de fruto, no hay cambio, no hay transformación. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, no hay cambio, no hay transformación. Versículos 10 y 11, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. No hay lluvia, no hay cosecha, no hay fruto, no hay trigo, no hay vino, no hay aceite. Dios dice, yo voy a retener el agua, y Dios no les dio agua, y donde no hay agua no hay fruto. Si Dios no alimenta, no hay cambio. No esperes transformación si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Cómo quieres ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida? Pero cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, Él nos transforma a su imagen, a la imagen de Cristo. El carácter de Cristo será nuestro carácter. Pero no esperes cambios si tu prioridad eres tú mismo. Son tus propios planes, tu propia satisfacción. 5, la solución al problema. Mira, mi hermano, Dios les da la solución. La solución es sencilla. Mira, versículo 8. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Notas, mi hermano, la solución? La solución es simple. Reordenen sus prioridades. Suban al monte. 1. 2. Traigan la madera. 3. Reedifiquen mi casa. No se trata de un avivamiento, no se trata de un mes en ayuno y oración, no se trata de caminar descalzos por toda Jerusalén. Simplemente suban al monte, traigan la madera y reedifiquen mi casa. En pocas palabras, se trata de colocar a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Y Dios comenzará a arreglar todo lo que yo haya desarreglado. Lo primero que hará Dios es quitar el yo que se ha entronizado, el ego que se ha entronizado en mi vida y que no nos deja ver el problema en que estábamos andando. Pero ojo, aunque la solución es sencilla, no significa que no implique esfuerzo. No, cuidado. Hay que subir al monte, hay que levantarse temprano, hay que cortar el árbol y luego trasladarlo. Hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra y luego hay que reedificar el templo. Hay que mantener esa vida espiritual viva todos los días. ¿Sabes de qué habla eso? Eso habla de disciplina. Eso habla de constancia. Nadie lo puede hacer por ti. Tienes que levantarte temprano y lo primero que debes hacer es buscar a Dios. Eso hacía el Señor Jesús. Él se levantaba temprano, muy temprano, cuando aún estaba oscuro, para buscar a su Padre Celestial. Si el Señor Jesús, siendo Dios, necesitaba estar con su Padre, ¿cuánto más nosotros? Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Nos levantamos,
nos lavamos, tomamos desayuno, nos vamos a trabajar. ¿Y Dios? ¿Y Dios? Tener a Dios en el primer lugar implica dejar la pereza, el pecado, decirle no a ciertas cosas que aunque lícitas, pero no nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual. La televisión es lícito, pero muchas veces la televisión no nos ayuda a crecer en nuestra vida cristiana. Y hay momentos en que hay que apagarlo, porque la prioridad debe ser Dios. No es malo tener un celular, pero a veces el celular es usado por el enemigo para distraernos. El enemigo sabe que cuanto más tiempo pases en un celular, más lejos vas a estar de la palabra de Dios, por lo tanto, más vas a estar en el pecado. Lo que hace el enemigo es distraernos para que pases menos tiempo con la palabra de Dios y estés más vulnerable. Tenemos que invertir más tiempo con Dios. Hay que estar dispuestos a hacer su voluntad y mantener la disciplina. Mi hermano, no hay nada más maravilloso que levantarse temprano y buscar a Dios. No hay nada más maravilloso que eso. Te guarda y te protege todo el día. Mira los resultados. Mira los resultados. El resultado al reordenar nuestras prioridades. Uno, vuelve el temor de Dios a nuestro corazón. Cuando Dios ocupa el primer lugar, hay temor de Dios en nuestro corazón. Hay respeto por Dios. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Tomaron a Dios en serio y volvieron a tener temor de Dios. Dos, Dios vuelve a estar con nosotros, vuelve la comunión con Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Cuando Dios vuelve a ocupar el primer lugar, Dios nos acompaña. Dios vuelve a obrar con sus bendiciones en nuestra vida. Y tres, comienza una vida de obediencia. Claro, no por ti, es por la gracia y misericordia de Dios. Dios te capacitará para obedecer. Mira, y despertó Jehová, versículos 14 y 15, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dios te capacita, te impulsa con su gracia para buscarle todos los días, para obedecerle. Obedecerle no será una carga ni difícil, será una bendición. Amén. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. ¿Cuántos vamos a hacer de Jesús el primer lugar de nuestras vidas? A ver, levanta la mano. Quiero verlo. Amén. ¿Vamos a hacer de Jesús?
Hazlo, hazlo. Vale la pena, vale la pena. Oremos al Señor, oremos a Dios. Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, reordena mis prioridades. Ocupa tú el primer lugar en mi vida. Que lo primero que vea al levantarme sea tu palabra. Y lo último que haga sea estar contigo en el día. Ora a Dios y ordena tus prioridades delante del Señor allí. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.